Vamos a pasar ahora a nuestra última sesión de hoy, de la primera jornada del Congreso. Os animo de verdad a que sigáis aquí, a que la escuchéis, porque vamos a explorar realmente el potencial de la inteligencia artificial. Se llama De ladrillos a bits, explorando las nuevas fronteras que dibuja la tecnología. Y es una sesión que va a explorar pues, con mayor exactitud cómo la tecnología está dibujando o desdibujando estas nuevas fronteras de lo que hasta ahora conocíamos. Vamos a hablar de cómo la IA, tanto predictiva como generativa, está transformando áreas de nuestro negocio y áreas tan dispares de activos tan diferentes como los centros de datos, las oficinas, el industrial y logístico o, por supuesto, las promociones residenciales. Lo vamos a hacer con dos grandes expertos del sector. A uno le habéis visto ya en los vídeos, en las píldoras de inteligencia artificial. Él es Carlos Álvarez, consejero delegado de CMA, y Javier Sánchez, director de tecnología y comunicación de Aedas Homes. Como director de tecnología, Javier ha liderado la transformación digital de Aedas Homes, elevando su eficiencia operativa y escalabilidad hasta lograr los objetivos de negocio. Y Carlos pues, cuenta con más de 25 años de experiencia profesional ligada al sector inmobiliario y más concretamente al ámbito de la transformación digital. Tras 10 años en Google, lanzó dos proyectos, Santa Clara Properties y CMA Tech, que es una consultora especializada en marketing digital y tecnología aplicada al sector inmobiliario. Han copiado el Chester, yo no digo nada, les ha gustado. Os dejo con esta charla. Muy buenas tardes a todos los valientes que os habéis quedado. Inteligentes también. Mucho. Bueno, pues nos toca cerrar el día de hoy, que ha habido un montón de cosas y no ha habido pocas alusiones a la inteligencia artificial. Javier y yo hemos hablado desde hace muchos años, ¿verdad? Llevamos muchos años hablando de esto, no solo de inteligencia, sino de muchas cosas. Y creo que es verdad que ahora, más que inteligencia artificial, deberíamos buscar la inteligencia natural, ¿no? Más que la artificial, porque la artificial ya la tenemos y parece que estamos perdiendo la natural. En este contexto me gustaría que, Javier, nos comentaras por qué estamos ahora en este momento, o sea, cuál es ese acercamiento de la inteligencia artificial, por qué se produce ahora y no se ha producido cuando hemos visto esta mañana cuando estaban hablando Isra y Javier sobre esos inviernos de la inteligencia artificial, por qué estamos ahora, o sea, cuál es el caldo de cultivo que se está dando ahora para que sea interesante en este momento. Bueno, la inteligencia artificial, que es un término que a mí particularmente no me gusta, lleva pues más de 50 años. ¿Qué es lo que ha ocurrido en los últimos dos? Pues que el 30 de noviembre del año 22 OpenAI lanza ChatGPT y hace que todo el mundo pueda tocar una inteligencia artificial que es la generativa y que la pueda tocar con un simple navegador conectado a Internet. En 2 días consigue 1 millón de usuarios, ese es el crecimiento tecnológico más rápido de toda la historia y de repente se pone de moda. Y hace solamente 2 años de esto. Estamos viviendo de libro una cosa que se llama la ley Amara, que es que nosotros solemos, los humanos, con nuestros sesgos, solemos sobreestimar lo que va a hacer una tecnología en los próximos 2 años y solemos subestimar lo que va a pasar a 5 años. Por lo tanto, en estos 2 años solamente, porque antes estos ciclos eran más largos, hemos pasado de una súper burbuja de la inteligencia artificial a una cierta decepción de la inteligencia artificial. Entonces, la gente dice, ya han pasado 2 años, que es poco tiempo, pero bueno. Las cosas ahora los ciclos son cada 6 meses. Han pasado 2 años, yo probé esto, tenía una pinta estupenda, pero no me ha cambiado la vida. No lo veo todavía introducido dentro de mi empresa. Lo utilizaba al principio, pero lo he dejado de utilizar y hay una cierta desilusión. Entonces, en los últimos 9 meses he pasado a hablar de foros, estando en el pico del humo. Y ahora estamos como en el, Dios mío. ¿Tú crees que ya estamos ahí? Yo creo que ya estamos ahí y mucha gente dice, bueno, pero realmente esto, ¿qué significa para mí, no? ¿Y quién gana dinero en esto? Entonces hay que estar muy atentos a quién gana dinero. Parece ser que el único que gana dinero es Nvidia. Se estima que a nivel global se ha invertido $1 trillón en inteligencia artificial. Sin embargo, los ingresos son 30 billones.
Y entonces dices, oye, hay un desequilibrio muy fuerte, hay una burbuja enorme en cuanto a la inversión en inteligencia artificial en el mundo y los retornos todavía no se están viendo. Y la razón por la que esto ocurre, como ocurrió también en los inicios de la Internet que conocemos hoy, es que el que dé o los que den con una inteligencia digital, que me parece un nombre más adecuado respecto a la inteligencia biológica basada en vísceras, sangre y eso que llamamos cerebro, quien dé con la tecla de una superinteligencia digital va a tener un retorno infinito. Por lo tanto, 1 trillón, aunque parezca mucho dinero, realmente en perspectiva no lo es tanto, sobre todo cuando hay consultoras importantes diciendo que el impacto en PIB en el mundo de la inteligencia artificial puede suponer del entorno de los 13 o de los 15 trillones en términos de productividad. Pero la gente es impaciente y, como digo, los seres humanos tenemos nuestros propios sesgos, igual que la IA, y la gente ahora está diciendo, bueno, el único que está sacando pasta de esto es el que produce los chips en los que luego se produce esa inteligencia digital. Y el único que está ganando dinero es Nvidia y los demás están todos perdiendo dinero a expuertas. Y eso hace que la gente se desilusione. Yo animaría a la gente a que estuviera atenta a quién va a estar ganando dinero en esto. Y yo creo que vamos a ganar dinero todos, pero no es una cosa inmediata, igual que tampoco lo fue la web. Ahora, la velocidad a la que esta tecnología está progresando es algo que yo no había visto en toda mi vida. No se había visto. Por lo tanto, hay que estar atentos. Tiene sentido que Nvidia sea la que gane dinero hoy, igual que en todas las revoluciones industriales anteriores. No eran los que buscaban oro a corto plazo los que ganaban, eran los que vendían picos y palas a todos los que querían buscar oro. Hoy todos están buscando oro, los Google, los Meta, los Amazon, todos, incluso la propia Nvidia. Pero quien está proporcionando los picos y las palas, que son esos chips especiales en los que se produce esta inteligencia artificial, es quien está ganando la primera fase de la cuarta revolución industrial. Y esa primera fase siempre es el que provee la infraestructura, no el oro, los picos y las palas. Por eso tiene cierto sentido. Entonces, lo que no hay que hacer es desanimarse y perder la perspectiva y el contexto de lo que está pasando. Porque lo que viene solamente 2 años después, y que ya empieza a anunciarse la semana pasada, lo que viene es muy espectacular. Es inteligencia artificial servida a escala para las empresas. Y eso creo que lo va a cambiar todo, en la forma en la que trabajamos, en la forma en la que abordamos los problemas. Y ojalá no sea solo las empresas, sino también las administraciones, que las necesitamos, porque son parte del proceso productivo, y ojalá sean también los políticos. Pero espera un momento, Javier, porque, a ver, estamos viendo, o sea, la ley que ha comentado Javier no es tan catastrofista, ¿no? Porque nos hemos quedado en la parte que estamos bajando, ¿no? O sea, si tenemos un eje de ordenadas y un eje de abscisas, la innovación siempre ha seguido el mismo proceso, ¿no? O sea, al principio es el hype, ¿no? La moda, todo el mundo habla de esto. ¿Acuerdas cuando hablábamos también hace unos años del Big Data inmobiliario y todo el mundo hacía Big Data inmobiliario? Entonces estábamos ahí, todo el mundo hablaba de esto, que parecía que si no hablabas de eso y no tenías un proyecto de Big Data en tu compañía, pues no eras nadie. Ahí de repente cae cuando empiezas a ver que no es tan usable como tú pensabas, aquí cae, ¿vale? Y a partir de ese momento en el que todo el mundo ya pues como que pone el foco en otro sitio, en la siguiente moda, y la gente que realmente está haciendo cosas en profundidad empiezan a hacer casos de uso reales que ayudan a las empresas y a las compañías de forma real, es cuando empieza a subir, ¿no? Y es cuando empiezas a tener, digamos, ese crecimiento. Yo creo ahora mismo que la IA, y hablando de la IA más generativa, no de la IA predictiva, que con ambas llevamos mucho tiempo, pero sobre todo con la IA predictiva mucho más tiempo, y la IA generativa, digamos que lo que ha traído esto es ahí como que lo hemos tenido mucho más cerca de nosotros, ¿no? Lo hemos tenido aquí en el mano a mano. Si cuando hablamos de la máquina de vapor supuso el fin de la supremacía humana en cuanto desde el punto de vista físico, ¿vale? Creo que lo que podríamos llamar ahora los cognitive services, es decir, estas tecnologías que hay también relacionadas con la inteligencia artificial, pero que emulan estas facetas cognitivas del ser humano, ¿no? Como puede ser la vista, el oído, el habla, etcétera, etcétera. En estos sentidos, lo que está haciendo es va a
al menos trastocar la supremacía cognitiva humana, ¿no? Cuando estábamos hablando esta mañana y vimos el ejemplo de una inteligencia artificial que es capaz de describirnos el interior de un inmueble y diciendo, oye, pues, bueno, no se ha escuchado en alguna de las partes, pero lo hemos estado, ¿verdad? Cuando lo estuvimos probando, Javier, te iba describiendo y decía, no, extiende tu mano y toca la pared, es rugosa, es de esta manera, tal y cual, extiéndelo un poco más, notarás algo que sobresale, es un interruptor. Es decir, todo eso hasta ahora era imposible poder hacerlo, ¿no? Y esto lo que va a cambiar es mucho la forma en la que trabajamos, ¿no? Con lo cual, esto, pues, digamos, para personas, digamos, invidentes, como hemos hablado antes, puede tener un gran impacto, pero todas esas tecnologías organizadas a través de la inteligencia artificial nos va a ser un elemento diferenciador brutal con respecto a lo que teníamos antes, ¿no? Y hablo de ingenierías de visión, de drones, de blockchain, todas estas tecnologías que a lo mejor teníamos granulares, ahora las juntamos gracias a la inteligencia artificial, ¿no? O sea, creo que la jugada final es que vamos a ser humanos aumentados. Aumentados no físicamente, como las 3 revoluciones anteriores básicamente, no más potencia en nuestras piernas, no más potencia en nuestros brazos, sino que vamos a ser aumentados cognitivamente. Y eso pues tiene una parte buena y una parte mala. La parte buena y la parte optimista es que vamos a ser mucho más capaces de hacer cosas. La parte negativa es qué pasa si la inteligencia artificial es mucho más lista que tú y además manda sobre ti y tú no estás de acuerdo con ella, ¿no? Porque tú puedes estar en desacuerdo con tu superior, pero es un humano y al final si estás en desacuerdo con una máquina, con una inteligencia digital, pues nosotros lo vamos a pasar realmente mal. Entonces, siendo optimista... Con el humano también, ¿eh? Con el humano, sí, con el humano estás mal, pero es un humano, es algo que conoces, ¿no? Entonces, por primera vez tenemos algo que nos reta a nivel cognitivo y es este tipo de inteligencias digitales y yo creo que tendremos que aprender a convivir con ellas. Pero es verdad que creo que nos va a hacer mejores, nos va a hacer aumentados, nos va a dar más capacidad, no ya de correr más o de ser capaces de levantar más peso, sino de ser cognitivamente más solventes. Y esto lo hace muy bien y cada vez lo va a ir haciendo mejor. Y tenemos que afrontar esto también con un cierto acto de humildad. Tenemos muchos problemas, los hemos visto hoy en el Congreso. Démosle una oportunidad también a temas de inteligencia artificial o inteligencia digital, a ver cómo lo podría solucionar. Mientras el humano esté en el control, yo creo que no va a haber ningún problema. Esto es lo que llamamos las tecnologías de human in the loop, ¿no? Es decir, que interviene el humano en el proceso para que no se descontrole y empiece a tomar decisiones que no han sido supervisadas por un humano. Exacto. Mientras esté digamos, el humano en el control y pueda tomar al final la última potestad, fenomenal. Pero bueno, a corto plazo creo que se va a traducir en mayor eficiencia operativa en las operaciones que hacemos. Eso también se puede traducir en mayor productividad de las cosas que hacemos. Y lo que hay que estar es muy atento y dejarse acompañar en este camino en el que ninguno sabe a ciencia cierta cómo va, digamos, a discurrir. Entonces es mejor ir acompañado con un buen grupo de gente con la que puedas tener confianza y de partners, porque la verdad es que esto cambia muy, muy rápido. Y pues, la semana pasada, sin ir más lejos, se presenta algo que es un cambio importante, que son los modelos que son capaces ya de razonar, o los reflection models, que son aquellos que son modelos que antes de hacerte la contestación primera, son capaces de haber hecho 100 iteraciones de un razonamiento paso a paso antes de hacer una contestación. Entonces, si un humano puede leer 6 tokens por segundo, que es un token es aproximadamente, y por simplificar muchísimo, una sílaba. Estos sistemas son capaces de procesar la información a 200 tokens por segundo, con lo cual de CPU, digamos de hardware, nos superan claramente. Si esto lo combinamos adecuadamente, pues podemos tener un super becario a nuestro lado que nos va a proporcionar una ayuda estupenda que vamos a apreciar, y ese becario, la única historia es que va a aprender a toda velocidad, no va a necesitar 10 o 15 años, sino que va a necesitar muchos menos ciclos
de procesamiento para ser un becario muy inteligente e incluso mañana ser un compañero con el que puedas debatir de tú a tú. Entonces, estos modos de reflexión permiten que hasta ahora, hasta la semana pasada, tú le dabas 20 documentos de PDF a una IA, le decías que te hiciera un resumen en una página de 300 palabras, por ejemplo, y te lo hacía, digamos, a la primera, ¿no? Sí, del tirón, por así decirlo. Es como si alguien quisiera escribir a máquina sin poderse equivocar en ningún momento y hiciera del tirón un resumen. Y lo hacía bastante bien. Ahora la diferencia es que con estas tecnologías que se llevan probando meses y que ahora ya por fin se han lanzado, estamos hablando de máquinas que son capaces de empollarse a la misma velocidad esos 20 PDFs que le has dado, hacer una primera versión, discutir entre ellos si esa versión es correcta o no, corregirla, iterarlo 100 veces y en 2 segundos producirte un papel que ha sido 100 veces revisado. La calidad pasa de no está mal, porque no lo hacían mal hasta ahora, y eso es lo que ha ido enamorando a la gente, aquí. Y eso es un potencial de crecimiento que creo que va a hacer que en esos 5 años, llevamos 2, en esos 5 años vaya a cambiar bastante la película. Entonces, si tú puedes tener a agentes especializados en una determinada cosa, uno que solo sabe de normas urbanísticas, otro que solo sabe de gestión de suelo, otro que solo sabe de tramitaciones urbanísticas, y estos agentes son capaces de hablar entre ellos y son capaces de iterar la información 100 veces antes de presentártela, muy probablemente el resultado nos va a parecer muy espectacular. Y eso lo van a hacer en muy poco tiempo y nos lo van a servir. Y luego, evidentemente, el humano, con su experiencia, dirá, pues oye, me sirve o no me sirve, etc. Y eso es lo que viene. Y eso es lo que viene en los próximos meses y es lo que digo yo de entregar inteligencia artificial a las empresas a escala. Y los que consigan hacer eso, pues lógicamente van a tener un futuro muy prometedor. Y nosotros nos tenemos que aprovechar de eso. Vamos a aterrizarlo un poco, ¿vale? Porque creo que ya hemos dado como un contexto general. Creo que es muy interesante el tener en cuenta a qué nos enfrentamos, ¿no? También hemos hablado esta mañana, ¿no? De esas 100.000 inteligencias, ¿no? Que nos pueden ayudar a resolver problemas muy concretos, ¿no? Para aterrizarlo y empezar a entender qué es lo que tenemos que hacer cada uno, porque claro, es lo que hemos hablado siempre, ¿no? Que a lo mejor estando en una compañía grande todo el mundo puede pensar, oye, claro, es que nos ha fastidiado, tienes una partida presupuestaria lo suficientemente grande como para poder destinar recursos y montar un equipo de inteligencia artificial o de tecnología o de innovación que puedas hacer todo lo que quieras, ¿vale? Pero claro, cuando tenemos a lo mejor compañías que lanzamos 1, 2 o 3 promociones al año, pues pensar en esto puede ser algo a lo mejor como muy aspiracional, ¿no? Yo soy de la opinión en que es al revés, es decir, que las pequeñas compañías van a ser las que puedan utilizar, gracias a la tecnología, ser mucho más competitivas y sea el David frente a Goliat, ¿no? El utilizar todo esto. Para ello, hemos estado hablando y hemos bueno, pues determinado que hay como 3 grandes áreas en las que hay que trabajar desde una compañía, digamos, más modesta para poder empezar a afrontar un proyecto de transformación digital desde el punto de vista de la inteligencia artificial. Y hablaríamos de personas, hablaríamos de procesos y hablaríamos de tecnología. Yo creo que el primero es el más importante y el más complicado, casi, que son las personas, ¿vale? Porque al final son las que lo tienen que implementar. O sea, al final podemos tener nosotros, hacer una traslación desde, por ejemplo, un Microsoft Office o a un Google Workspace, y si alguno de vosotros ha hecho alguna transición de este estilo en vuestras compañías, os habéis encontrado con que la resistencia a ese cambio ha sido brutal, ¿no? Y al final, aunque la tecnología sea buenísima, aunque todo pueda ser mejor, si la persona que tiene que adoptar esa tecnología y utilizarla tiene resistencia a ese cambio, nunca se va a producir ese cambio, ¿no? O sea, vamos a tener esa resistencia al cambio interna que no nos va a permitir avanzar, ¿no? Entonces, este es uno de los primeros puntos que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Totalmente. Vamos a ver, la IA es una tecnología generalista habilitadora que es especialmente útil para las empresas pequeñas, que además tienen la ventaja de ser mucho más ágiles.
Igual que la web supuso un equilibrio, digamos, o un potenciador de gente pequeña, de gente que hacía collares en una parte remota del mundo y que de repente a través de la web podía no solo contárselo al mundo entero, sino además vender y tener un modelo de negocio, y eso fue absolutamente transformador. Lo que pasa es que nos hemos olvidado porque nos hemos acostumbrado. La IA es una herramienta especialmente útil para las pequeñas empresas. Entonces, lejos de desanimarse y decir yo no cuento con un gran presupuesto y esto es muy complicado y no sé qué, no sé cuántos, es al revés. La oportunidad es brutal para las empresas pequeñas de poderse comportar y de poder tratar a sus clientes de una manera única que hasta ahora solo estaba al alcance de las grandes empresas. Por lo tanto, es como tú dices, es al contrario, te da una posibilidad de igualar el playing field y puede ser pequeño y dar un servicio excelente que antes no podías dar. No lo podías hacer antes de la web y ahora lo puedes hacer con la IA. Bueno, no en vano, Sam Altman, al finales de 2023, Sam Altman es el fundador de OpenAI, que son los propietarios de ChatGPT, dijo que, pues que tenían un chat entre los CEOs de Big Techs, amigos suyos y tal y cual, que lo que estaban determinando es, o sea, la apuesta que hacían era cuánto tiempo se iba a tardar en que se generara una compañía que facturara $1 billion por una sola persona, ¿no? O sea, yo creo que como statement, o sea, como objetivo está muy bien plantearlo. Creo que es a día de hoy algo inalcanzable, o no me importaría ser ese, pero en cualquier caso lo que sí que se tiende a poder eficientar todo eso, y eso favorece a un player que sea mucho más ágil, más rápido y que pueda adoptar esa tecnología de una forma más rápida. Cuando Facebook compra Instagram, compra una empresa de 12 personas que tiene más de 1.000 millones de usuarios en el mundo. Y aquello fue una rara avis, porque dices, ¿cómo es posible que una empresa pueda gestionar 1.000 millones de usuarios siendo 12? Es que es la mitad de la primera fila. Eso creo que se va a convertir en algo mucho más habitual, porque un grupo de 12 personas utilizando este tipo de tecnologías van a poder hacer cosas que hasta ahora eran absolutamente inimaginables. Entonces, lejos de desanimarse, creo que hay que animarse. Y la pregunta es, bueno, ¿y por dónde empiezo? ¿Y cómo lo planteo? ¿Cuál sería el equipo? Bueno, lo primero, en mi opinión, es que esto no va de tecnología. Esto va directamente contra el ROE de la compañía, contra el Return on Equity. Por cada euro que tú pones en una compañía, ¿cuánto eres capaz de sacar? Entonces, la conversación tiene que estar no a nivel de tecnología, tiene que estar a nivel de negocio. ¿Cómo va a ayudar esto a que el ROE de mi compañía mejore a través de la eficiencia, de la productividad, etcétera? Y poner la conversación en este nivel es una de las mejores recetas a la hora de que esto no sea un proyecto de innovación, que los glóbulos blancos de la compañía lo maten como a cualquier virus, sino que sea más una vacuna. Es decir, oye, si no tenemos esto, vamos a morir. Por lo tanto, es mejor vacunarse que atacar, digamos, directamente a un virus. Es muy importante aproximarse a esto desde el lado de las personas, luego los procesos y luego la tecnología. Como pongamos la tecnología delante de los procesos y de las personas, es una mala receta. Entonces, en cuanto a las personas, la gente tiene una cierta resistencia al cambio y es natural. Dicho esto, si a la gente le quitas trabajo, lo agradece. Ojo, no quitarle el salario, porque claro, todos queremos los beneficios de la IA y que nos quite el trabajo y nos lo facilite, pero todos queremos mantener el salario. Pero si la gente es receptiva a que su trabajo puede reducirse significativamente para dedicarse a cosas mejores, la gente atiende y agudiza el oído. Y si a esa gente le dices cuáles son tus puntos de dolor y voy a intentar solucionarlos, es la mejor receta para que la organización compre desde dentro cuáles son los casos de uso que a esa organización le duelen, le queman. Y a veces son casos de uso tremendamente sencillos, ¿vale? Como por ejemplo, es que me llegan todas estas normas
y es imposible, o quiero generar un contrato y no lo quiero hacer desde cero, o me encantaría que esto me lo pudiera traducir a varios idiomas. O sea, que no estamos hablando de poner cohetes en Marte, estamos hablando de cosas sencillas, repetitivas, de poco valor, que estamos constantemente haciendo. O me encantaría que alguien contestase mis correos, me encantaría no asistir a una reunión de Teams, porque no puedo, pero me encantaría que una IA me hiciera un acta de quién ha dicho qué y cuáles son los próximos pasos. Me encantaría ser más eficiente. A partir de ahí se establece un diálogo con las unidades de negocio para buscar los casos de uso. Y cuando hay consenso sobre eso, entonces la siguiente pregunta que te tienes que hacer es, vale, ¿cómo cambio los procesos? Entonces, una empresa grande que ya tiene unos procesos establecidos... Espera un momento. Entonces, perdón que te he cortado. Que te embalas y coges carrerilla y empezamos a gastar tokens. Lo primero que hacemos entonces es, sí, como siempre, definir un objetivo de negocio. Es decir, ¿qué es lo que quiero yo conseguir con la IA? ¿Vale? O sea, establecer cuál es el objetivo o un elemento de medición, un KPI que nos va a fijar a nosotros si hemos tenido éxito en el proyecto y cuál es el objetivo que queremos conseguir. Sí, y te adelanto una cosa. La gente en general lo que pide es poder conversar con los datos del negocio. Es decir, una de las grandes peticiones que tiene la gente es, a mí me gustaría, en lenguaje natural, poder conversar con el negocio, poder preguntarle cuántas unidades llevo vendidas de esta promoción a extranjeros y cuántos se han hipotecado y cuántos no. Una pregunta muy sencilla que hoy requiere irte a un sistema de información, buscar la información, cruzar 2 o 3 tablas y sacar la información. Vale. A la gente en general le pone el decir, si yo pudiera preguntar esto de la manera como la he preguntado, en lenguaje natural, y que después se produjera la magia que se tiene que producir para responderme automáticamente y conversar con el negocio, con los datos del negocio de la compañía, que es lo más importante, yo me apunto. Por ahí podemos empezar. Vale, pero ahí estaríamos hablando de la parte de procesos, o sea de utilización. Pero tenemos ya nuestro objetivo de negocio y luego tenemos que tener a todo el mundo dentro del barco, ¿vale? O sea, no es algo que vaya de arriba abajo ni de abajo arriba, o sea, tiene que estar todo el mundo que está en el barco, tiene que estar de acuerdo con que esto lo vamos a utilizar y tiene que estar dentro del ADN de la compañía porque si no, no va a funcionar. Vamos a tener siempre, se va a romper el eslabón, o sea, se va a romper la cadena por el eslabón más débil, ¿ok? Vale. ¿Qué ocurre si yo no tengo unos profesionales como la Copa Pino, que son fantásticos para encontrar suelos, para vender, para hacer proyectos, para encajar, para entregar proyectos en obra, etcétera, o sea, en tiempos, etcétera, etcétera, para contratar, para hacer seguimientos de obra? Fantástico. Pero no tengo nada de tecnología. ¿Cómo podemos resolver ese tipo de cosas sin que me suponga un dineral brutal y saber que vamos eficientando? Poco a poco. La buena noticia es que cuando tú tienes clara el caso de uso y eres capaz de redefinir por completo un proceso y hacerlo muchísimo más sencillo de lo que era, aquí las empresas grandes tienen más dificultades porque tienen más resistencia al cambio. Cuando te vas a la parte de tecnología, tienes grandes partners que están haciendo el trabajo duro para ti. Es decir, OpenAI está invirtiendo muchísimo dinero, igual que lo está haciendo empresas punteras como Google. Están invirtiendo muchísimo dinero en hacer sistemas que son cada vez más inteligentes y que necesitan cada vez un prompt más sencillo. Prompt es básicamente la búsqueda, ¿no? Las instrucciones, digamos, que tú le das. Que paradójicamente hasta ahora tenían que ser como complicados y desde el lanzamiento la semana pasada de algunos modelos de lenguaje, lo que te dicen es no te preocupes que ya los pasos los va haciendo la IA. Tú haz un prompt sencillo, con lo cual es cada vez más accesible. Ha sido la ingeniería el oficio de prompt engineer el trabajo más corto de la historia, ¿no? Ha durado como 6 meses, 8 meses. Bueno, yo creo que seguirá siendo valioso, pero es verdad que cada vez que la IA es más lista, pues tu prompt es cada vez más sencillo. Yo recuerdo al principio en las búsquedas de Google cómo tenías que poner comillas o podías poner algún carácter booleano o ponías insight para que te buscase dentro de un propio site y había cierta técnica. Y de repente llega un momento en el que tú empiezas a escribir la pregunta como la escribiría tu madre y dices, caramba, si ya me sale la respuesta, anda, no soy único. Ya ha habido mucha gente que ha preguntado exactamente de la misma manera y ya la gente no pone nada técnico en la caja de Google porque Google se ha hecho tan potente y tan bueno que hasta la frase que estoy poniendo de ¿cómo se hace?
y te sale automáticamente el resto de la frase. Entonces, con la IA pasa lo mismo, solo que probablemente más rápido. Entonces, es cada vez más accesible. Y esto venía a cuento, ¿vale? Del tema de cómo podemos poner a funcionar la IA, ¿vale? En muy poco tiempo. Entonces, el heavy lifting, digamos, las pesas grandes, el trabajo gordo lo están haciendo estas compañías. ¿Qué necesitamos nosotros? Tener buenos casos de uso, acompañarnos bien, tener cierta paciencia, porque esto no es de la noche a la mañana, aunque va muy rápido, y cierta humildad a la hora de aproximarse a los problemas e ir descubriendo cada uno en su empresa su propio camino. Pero el acceso a estas tecnologías no es para nada prohibitivo y complicado. No estamos hablando de tienes que instalar un nuevo ERP, un nuevo CRM, los tienes que conectar, son 10 meses de proyecto con un grado de incertidumbre muy grande. No, estamos hablando de que coges Gemini, que os habrán explicado esta mañana, y la plataforma de Vertex de Google, que es una plataforma, digamos, prácticamente as a service, y que tú puedes empezar sin hacer código desde el día 1, pero teniendo claro lo que quieres como objetivo, y realmente, ¡boom!, lo tienes ahí. Luego sí hay un gasto de tokens, es decir, pues si utilizas mucho los tokens que envías y recibes muchos tokens como respuestas, pues eso tiene un coste variable que si se te va la olla, pues lógicamente pagas una factura al final de mes más cara. Pero la tecnología de base es absolutamente accesible, o sea que nadie le tiene que tener miedo a nivel presupuestario de decir, buf, me meto en un proyecto que va a ser inabordable con un alto nivel de riesgo. ¿Que no te funciona? Cambias. Vamos a hacer una prueba. De todos los que estáis aquí presentes, ¿cuántos pagáis una suscripción premium, ya sea de ChatGPT, de Gemini, de Claude? ¿Un 5%? ¿Habéis probado la diferencia que hay entre uno de pago y uno que no es de pago? ¿Y qué os ha parecido la diferencia? Es abismal. ¿Cuánto es una suscripción, para no hacer más publicidad de Gemini, que si no siempre me dicen que soy el de Google, pero ¿cuánto cuesta una suscripción mensual de ChatGPT? ¿Lo sabéis? 20 euros. Creemos que, o sea, nos podemos jugar 20 euros a obtener una solución infinitamente más interesante, los 20 euros o los 20 euros de Gemini, O sea que es un coste que es nimio, o sea, que quiere decir que es una tontería y nos ayuda a un montón de cosas, ¿no? Y hay un punto más importante ahí, y es, oye, no es necesario que cuando has hablado de la parte de los partners que entran, o sea, hacer proyectos de innovación abierta dentro de la compañía, es decir, o sea, yo soy el mejor sabiendo cuándo un suelo es bueno o no, y esa parte no se tiene que perder nunca, ¿no? O sea, ese olfato, ese saber controlar una obra, ese saber que no se te vaya a ir en precios, bueno, pues todo ese conocimiento que atesoran las compañías, y trabajar en innovación abierta con proyectos conjuntos con la parte que conoce la tecnología y la parte que conoce el negocio. Y eso es lo que te va a dar realmente ese valor diferencial a la hora de sacar una solución que te va a hacer competir de David contra Goliat, ¿no? Efectivamente. Hay que tener muy claro en este caso el ROI de los proyectos, de los casos de uso, ¿vale? Porque lamentablemente hay cosas que piensas que parecen muy buena idea y luego cuando las aterrizas un poco no son tan buena idea. Y esto es un proceso que hay que hacer con la gente en la compañía, ¿no? Si yo os digo todos vámonos a una playa nudista, pues así de inicio mola la idea. Oh, ¿cómo mola? Luego vas a una playa nudista y dices, joder, ¿para qué haber venido aquí? Hay gente que tapadita un poco mejor. En tu cabeza sonaba épico, ¿verdad? Exacto. Entonces, sonaba fenomenal ir a una playa nudista y de repente vas y dices, joder, pues no es exactamente lo que yo pensaba. Y entonces dices, bueno, pues a lo mejor este proyecto no deberíamos hacerlo o deberíamos darle una vuelta. Pero una vez tienes el caso de uso bien y lo has pensado y realmente has visto que no tiene aristas, que no tiene puntos negativos, el ponerse en marcha, estamos hablando de que puedes tenerlo puesto en marcha en semanas. Porque solo va a haber pocas empresas en el mundo que van a ser capaces de hacer modelos fundacionales que realmente funcionen a largo plazo. Y ahora hay una carrera enorme y tenemos modelos en abierto
de open source, pues liderándolos pues la gente de Meta. Tenemos modelos más cerrados, que son más rápidos de implementar, como puede ser un Gemini de Google o como puede ser OpenAI o Microsoft. Y luego tenemos que elegir muy bien cuál es el rol que queremos jugar en la empresa con la IA. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que ponernos a montar un modelo de lenguaje ampliado es una locura, ¿verdad? Sobre todo porque ya están los precios en los 10 millones, 100, y ahora ya están hablando de que el siguiente entrenamiento son 1.000 millones. Por lo tanto, no tiene sentido económico que nosotros hagamos eso. Tiene mucho más sentido que aprovechemos un modelo de lenguaje, un LLM, y que le saquemos partido, ¿no? Definir el rol de lo que vamos a hacer es muy importante. Tenemos nosotros que desarrollarlo internamente, una aplicación, por ejemplo, pues para hacer encajes arquitectónicos en un suelo y que lo haga de una manera pues muy eficiente y que nos saque 3 viviendas más por promoción, o debemos apoyarnos en alguna startup del ecosistema y aprovechar ese servicio. ¿Debemos hacer algo respecto a la IA que nos va a traer Salesforce o Microsoft? Pues probablemente no, porque Microsoft te va a traer Copilot y Salesforce te va a traer Einstein, y ese ejercicio lo van a hacer ellos y se van a gastar mucho dinero y van a tener mucha más capacidad de inversión. Lo que nosotros sí tenemos que hacer es cuáles son los casos de uso para utilizar Einstein para atender mejor a nuestros clientes, para que nos proponga cosas, para que en tiempo real, mientras estamos hablando con ellos en el contact center, nos esté diciendo cuál es su estado, si está enfadado, si no está enfadado, cuáles son las acciones que debemos hacer, etcétera, para que la persona que le esté atendiendo tenga más capacidad. Y a nivel de herramienta productiva de puesto de trabajo, utilizar Microsoft Copilot para que nos pueda hacer esas cosas que hablábamos de Teams, o no enfrentarnos a una página en blanco y poder hacer algo en Word o en PowerPoint dándole unas instrucciones. Es decir, hay herramientas de productividad personal y de productividad más de área y de productividad más de compañía. Y el rol que queramos jugar tenemos que ir diseccionándolo y decir, pues aquí me apoyo en un tercero, aquí son lentejas, voy a intentar maximizar la IA que está construyendo un tercero, y aquí sí, a lo mejor aquí sí que tengo que construir algo muy específico porque soy una empresa que quiere hacer este proceso muy bien, y por lo tanto aquí sí me merece invertir. Entonces, ese es el camino que contaba antes, que es como ir a machetazos por la selva, un poco desbrozando el camino, ir descubriéndolo, y que si lo hacemos acompañados, pues está mucho mejor. Acompañados de un tercero que nos pueda dar, que nos pueda ayudar y desbrozar este camino tecnológico, y haciéndolo con la gente a nivel interno, preguntándole a la gente, oye, ¿tú qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que te mueve la aguja en el día a día? ¿Cómo podemos hacer que todos esos procesos que nosotros hacemos sean mejores? ¿Y cómo podemos hacer que todo ese negocio, que tiene mucho riesgo el negocio en el que nosotros estamos metidos, lo podamos, si me permitís la palabra, desrisquearlo? Es decir, quitarle riesgo, mitigar el riesgo. ¿Puedo mitigar el riesgo a la hora de estudiar un suelo y de pujar por él? ¿Puedo mitigar el riesgo a la hora de hacer un diseño? ¿Puedo mitigar el riesgo de la construcción? ¿Cómo? ¿Puedo mitigar el riesgo de la venta? ¿Puedo mitigar el riesgo de la financiación? Escoger cada uno de esos trozos y decir, ¿cómo puedo mitigar el riesgo de manera que mi inversión, mi retorno en el equity que hablábamos antes, se maximice? Ese es el juego que nos va a tocar jugar en los próximos meses. Y no va de grandes empresas ni de grandes presupuestos, va de realmente tenerlo claro sobre dónde debemos empezar a aplicarlo. Y al principio serán 1 o 2 proyectos, y luego poco a poco, cuando la gente vaya viendo los resultados, pues podrán ser muchos. El juego final es una eficiencia operativa, una productividad y un Sherpa inteligente, cognitivo, en cada empleado, que va a hacer que podamos hacer más cosas con el mismo número de personas. Y estamos de acuerdo que hay que entender la tecnología como un medio para alcanzar un fin.
no como un medio, o sea, como un fin en sí mismo. Es decir, es una moto que nos va a ayudar a ir mucho más deprisa desde el punto A hasta el punto B, pero sin olvidar que el punto B sigue teniendo que ser pues, lo que hemos estado hablando antes de sostenibilidad, vivienda, eficiencia, beneficios, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues por ir terminando y cumplir los tiempos en la medida de lo posible, vamos a hacer una recapitulación, ¿vale? ¿Te parece? Entonces, definir objetivos, ¿vale? Ver si está pegado a negocio o no, y además estas conversaciones, cuanto más pegado a ese negocio, o sea, no es algo del departamento de IT, no es algo del departamento de marketing, o sea, cuanto más pegado a negocio esté, va a ser mucho más relevante porque va a tener impacto en los números de la compañía, ¿correcto? Entonces hemos dicho objetivos que queremos conseguir, el impacto que va a tener en el negocio, en el ROE y en el ROI, equipo. Si no tenemos equipo interno, mezclar equipo interno con partners externos que nos ayuden a desarrollar todo esto. No desarrollar cosas nuevas si hay soluciones. Aquí había un ejemplo siempre como muy utilizado, ¿no? O sea, antes pues la gente se ponía a diseñar como sus mapas y tal y cual. Ahora todo el mundo utiliza Google Maps o Bing Maps, lo integra dentro de la página web y pone sus chinchetas. Nadie se le ocurre ahora ponerse a desarrollar una aplicación directamente de mapas para colocar nuestros activos en cada uno de los mapas, ¿no? Pues esto sería lo mismo. Si hay otra gente que ha desarrollado esa tecnología, construyamos sobre esa aportando el valor que nosotros podemos aportar, ¿correcto? Buscar casos de uso que vayan a ser útiles, involucrar a toda la compañía y empezar a utilizarlos. Iteramos y vamos creciendo, ¿correcto? ¿Me he dejado algo? No, vale. Totalmente correcto. Y un poco ya una fricada es que... Vas a contar lo del consejo. Sí, este sistema operativo promotor que necesitamos, que va más allá de nuestra compañía, porque si no involucramos a toda la cadena de producción de la vivienda, el efecto es menor. Necesitamos a las administraciones y mi esperanza, siendo optimista, es que la IA que finalmente instrumenten las administraciones sea un poquito mejor que las webs que hacen. Todos nos hemos enfrentado a la web de la agencia tributaria, nos hemos enfrentado a las de los ayuntamientos, todos sabemos lo que son, ¿no? Comparado con todos los productos que utilizamos en el día a día, ¿no? Pues de gente que ha iterado mucho más el producto y que tiene mucha más capacidad de desarrollo en las aplicaciones habituales que utilizamos. Mi esperanza es que la IA que lleguen a utilizar esté un poquito por encima del nivel de las webs que nos ofrecen hoy. Mi esperanza es que los políticos utilicen una IA que también les permita tomar decisiones basadas en datos de una manera mucho más ágil. Y si somos capaces de tener a nuestros estudios de arquitectura, a nuestras constructoras que son fundamentales, conversaciones uno a uno y personalizadas con nuestros clientes, pero tenemos también on board a las administraciones y a los políticos, toda esa cadena de producción que necesitamos constituirá un nuevo sistema operativo promotor. Hay gente que corre en Linux y hay gente que corre en Windows, ¿vale? Entonces, o sea, tenemos que decidir cuál es el sistema, pero tiene que ser un sistema probablemente más listo que Windows y probablemente más listo que Linux. Entonces, es posible que nos falte una generación de compañías para llegar a eso. Igual que las compañías que se crean, las promotoras que nacen al albor, digamos, del 2016, 2017, creo que son unas compañías que tienen un ADN a nivel de entender el negocio y la tecnología distinta. Es muy posible que en el futuro, cuando se creen nuevas promotoras, se creen con paradigmas un poco distintos. Y en ese sentido, el ejercicio que he hecho, que ahora lo de la semana pasada me ha venido fenomenal, es... yo he creado, y estoy en pruebas, y es un esto es lo que tenemos que decir, que no intentéis hacerlo en casa solos. Esto es un poco fricada, pero he creado un consejo, de dirección de una promotora basada en IA. Entonces le he dicho a ChatGPT, y me está costando, pero le he dicho a ChatGPT, oye, mira, soy el CEO de esta nueva promotora, y aquí tienes a fulanito, que es el director de operaciones, aquí tienes al de marketing, aquí tienes al de financiero, aquí tienes a... Y he definido, digamos, el comité de dirección. Y lo que le he propuesto a la IA es, oye, discutid entre vosotros y venidme con propuestas de cómo podemos maximizar
nuestra eficiencia operativa y nuestra productividad. Entonces, no he conseguido cosas muy interesantes de cómo se debería crear una promotora inmobiliaria no de nueva generación, de novísima generación. No he conseguido que discutan entre ellos lo suficiente, porque le tengo que preguntar a uno, dame tus argumentos, luego le pregunto al otro, dame tus argumentos y luego intento cruzarles. Mi objetivo es que discutan entre ellos. Con el anuncio de la semana pasada de poder tener agentes especializados, ahora voy a tener al de marketing, voy a tener al tal, y voy a lograr que discutan entre ellos. Y es una forma barata de montar una promotora que a lo mejor en el futuro hay que montar de verdad. Y estoy aprendiendo un montón, porque muchas cosas de las que dicen, vale, ya me las sabía, otras cosas alucinan que lo flipas, pero hay cosas que te dicen, pues en esto no había caído yo, qué curioso, y qué forma más curiosa de solucionar este problema que desde luego a mí no se me había ocurrido. Entonces ya os contaré, pero vamos a ver qué tal va este comité de dirección de esta nueva promotora IA a full, por si algún día tenemos que montarla. Mientras tanto, os animo a que deis un salto, llaméis a Carlocho o llaméis a Javier Baselga y que os acompañéis en este viaje, porque realmente merece la pena. Porque, como os digo, lo que viene, yo nunca he visto algo que tenga tanta potencia como esto y que suponga un reto para las personas tan importante como esto. Espero que lo cojamos todos por el lado positivo, por el lado bueno. Y por 20 euros al mes. Bueno, pues muchas gracias a todos. Esperamos que os haya resultado de interés. Como han dicho Javier e Isra esta mañana, vamos a seguir aquí hoy y mañana, con lo cual, pues cualquier duda, pregunta, sugerencia, se la hacéis a la IA, no os la hagáis a nosotros, porque no sabremos contestaros y si no, iremos nosotros a ello. Muchas gracias. Gracias.